Ser mujer en el mundo de los negocios todavía implica romper muchas estructuras. Nos toca liderar en entornos donde la mayoría son hombres y demostrar que podemos hacerlo igual de bien o mejor. Pero también aprender que no se trata de competir, sino de liderar desde lo que somos, mujeres, madres, profesionales. En este episodio converso con Mirelis Espinosa sobre cómo lograr el éxito sin perder tu esencia y sin tener que apagar una parte de ti para encajar. Después de escucharlo, vas a mirar tus habilidades con otros ojos. El día de hoy tengo una invitada sumamente especial, admirada en el mundo de las ventas y el liderazgo femenino en Latinoamérica. Ella se ha posicionado y es la mente brillante detrás de Business Academy y ha creado un método que se llama Ventas en Tacones, con más de 15 años en la industria corporativa. Bienvenida, Mirelis Espinosa. Gracias, Jennifer. Yo estoy muy honrada de estar aquí compartiendo contigo. Me siento muy feliz porque veo que compartimos valores y para mí eso es lo más importante. Me encanta, claro que sí. Lo que pasa es que Mirelis tiene una nena muy brillante. Pues por supuesto los que me conocen saben que yo tengo también dos nenas y bueno, una de ellas comparte muchos de estos espacios. Así que creo que conectamos con los valores de la familia, del liderazgo, de las ventas y sobre todo en el medio comercial. Así es. Y es una de las razones por la cual te he invitado. Así que para entrar en materia, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, cuéntame tus inicios. ¿Qué fue lo que te inspiró a liderar ese mundo de ventas, el tema femenino? ¿Cómo tú haces tu negocio y sobre todo, qué es lo que te inspira actualmente? Ok, inspiración, una palabra que para mí es mágica, porque es tomar de tu entorno eso que te alimenta el alma para seguir adelante cada día, sobre todo en los días retadores. ¿Qué me inspira hoy en día, hoy en mi vida? Definitivamente que mi hija, creo que es algo que compartimos ambas. Sin embargo, esto va mucho más atrás. Yo de adolescente tengo a mis padres vivos, gracias a Dios. Mi mamá y mi papá pasaron múltiples situaciones que fueron difíciles porque mi papá tenía muchos problemas de salud. Y yo veía a mi mamá trabajar demasiado porque mi papá estaba enfermo. Ella era el ingreso en la casa. Y yo decía, ¿por qué tiene que ser complicado? ¿Por qué no hay una forma más sencilla o más eficiente de hacer las cosas con el trabajo para que haya el ingreso? En ese momento, estando yo jovencita, conozco a un señor que en paz descanse se llama Joaquín Posada y él daba entrenamientos de liderazgo para personas, para altos ejecutivos y yo fui como voluntaria a escucharlo hablar sobre liderazgo y sobre todos estos temas teniendo 17 años. Y dije, ya sé qué voy a hacer. Si él pudo sentarse a crear esto para que todo fluya bien en liderazgo, yo tengo que inventar algo que ayude a las mujeres para que no estén cansadas, porque yo veía a mi mamá muy cansada, y puedan generar ingresos y tener el estilo de vida que sus familias merecen. Me quedo con esa idea, pocos años después entro al mundo de los seguros y mi gerente, que era mi mentor, me empieza a mostrar la maravilla que es el mundo de las ventas. Me enamoré, Jennifer, porque vender es servir y Por servir es supuesto. entregar lo mejor de tu ser, lo mejor de tu producto, lo mejor de tu servicio. Luego me doy cuenta que me encanta enseñar y voy avanzando, entro al mundo corporativo, me salgo un poquito del mundo de los seguros, empiezo a viajar todo Latinoamérica y me doy cuenta de que lo que yo observaba en mi casa es el común denominador en todas las casas de Latinoamérica y en Caribe, porque recorrí muchos países de Caribe. La mujer es súper enérgica, la mujer latina es echada para adelante, pero siempre cansada y haciendo 80.000 roles a la vez. Entonces yo decía, yo esto no puede ser así. Tiene que haber una forma Tiene más que haber un eficiente. método, Tiene que claro. haber una forma. Y empiezo a buscar esas herramientas que yo sentía que hacían falta para que no solamente traigas el ingreso a la casa y te sientas realizada profesionalmente, sino para que haya esa armonía entre la mujer, que es el ser humano, y la mujer, que es la profesional. Empiezo a estudiarlo, empiezo a buscarlo, empiezo a implementarlo en mí misma y luego entonces empiezo a Me hacerlo con encanta. mi entorno. Me encanta tu historia. Me quedo con la curiosidad de quién fue ese mentor en el mundo de los seguros porque nos conecta, pero como estamos en otros temas, vamos a seguir por aquí. Fíjate que ese método que tú hayas creado,
creería yo que es algo que todas las mujeres quisieran conocer, ¿sí? ¿En qué se basa un poco ese método? Si me puedes hacer una Ok, historia te lo corta. puedo decir en una frase. Ser, luego hacer para lograr tener. Por supuesto. En ventas en tacones, lo que nos enfocamos es en darte herramientas de gestión emocional. Utilizo mucho la herramienta de DISC, porque si tú te conoces bien, si tú sabes cuáles son tus talones de Aquiles, sabes cuáles son tus fortalezas, tú puedes trabajar en potenciar fortalezas y en que esos talones de Aquiles se conviertan en áreas de mejora que, si bien es cierto, no van a ser tu fuerte, tampoco van a ser una debilidad. Y si llega un punto en que tú misma reconoces, mira, esto realmente no solo no me sale, sino que no me gusta, belleza, delegar, desechar o diferir. Entonces, ser, luego hacer para lograr tener. Siempre primero el ser, siempre primero la salud, siempre primero tu salud mental, Por supuesto. para entonces pasar a la ejecución. Pero en la ejecución, hiperenfoque. Porque ¿qué ocurre? Nosotras por naturaleza somos multitask. Las mujeres con el rabito del ojo estamos viendo que el hijo no se caiga y estamos mirando al frente y estamos pendientes de que en la computadora lo que estamos haciendo con el cliente, pero estamos pensando en el supermercado. Por Entonces, supuesto. ¿qué ocurre? Como hacemos tantas cosas a la vez, tenemos tantos roles y somos una sola, nos agotamos. Agotamos. Y eso es muy pesado, Jennifer. Entonces, ¿qué es entender que primero yo en mi lista de prioridades y luego entonces me enfoco paso a paso, uno a uno, en cada una de las tareas que voy a ejecutar, con metas claras, con entender mis 3 PQ, que siempre las voy a mencionar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por quién? ¿Y por quién? Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo y me parece que concuerdo contigo en el tema de ser, hacer y luego tener. Este Exacto. orden Sí, quiere decir que el ser me construyo, o sea, primero me así construyo, es. primero Ujú. el autoconocimiento puede ser la base también, porque muchas de las Es mujeres que así. están en un entorno que lideran a veces no se conocen bien y Es duro. es muy importante y es duro Es confrontar duro. esa Esa verdad. esa parte de no saber quién eres, de no conocerte, y que, ojo, a todas nos ha pasado. A La todas, que diga total. que no ha pasado por ahí, A todas o nos sea, ha pasado. eso es mentira. O sea, sí, todas hemos pasado por ese pedacito de ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Esto realmente me gusta? Y lo contrario igual, oye, esto me apasiona, esto de verdad me gusta, quiero seguir por aquí. Entonces, la diferencia es mucha, porque cuando tú todos los días haces algo que realmente te apasiona, allí hay gasolina, Claro, porque ahí allí está tu hay energía. propósito, ahí está tu Exacto. propósito. Sin embargo, si estás haciendo cosas que te desgastan, al final del camino, por más que tengas claridad en por qué lo haces, para qué o por quién, te vas a desgastar y no va a ser igual. Yo le llamo a eso apagar fuego, cuando estás simplemente apagando fuego, pero no estás trabajando en base a tu propósito, en base a la claridad de lo que, por qué, como tú decías, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Se lo comento mucho a mis asesoras, se lo comento mucho a mi equipo. A ver, ¿cuál es la frecuencia en la que vibra la empresa hoy? Siempre les pregunto eso, a ver, ¿cuál es la frecuencia y el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy? Cuando alguien se está quejando, oye, vieras que fulanita de tal hizo esto y no había llenado esto. Ajá, ¿y qué pasa? Así empezamos todos algún día. Así que, ¿cuál es la frecuencia en la que estamos conectando? En liderar desde el amor, Sí, desde el compartir la información. ¿Por qué estoy aquí? Y yo le transmito mucho esto al equipo. Y la verdad que me ha funcionado cuando no sabía de liderazgo. Estos eran los principales problemas que yo tenía. okey. Porque yo entendía por qué no tenemos el resultado, pero no me ponía a ver cómo lo comunico. Cómo construyo ese ser del que tú hablas para luego hacerlo de manera correcta y luego tener los resultados correctos en mi equipo. Así que lo entiendo perfectamente. Ya en esta línea me gustaría preguntarte algo que yo estoy segura que tú dominas súper bien y me gustaría que muchas de las personas que están aquí viendo, y sobre todo mujeres, porque este podcast va un poquito más en la línea de cómo nuestra feminidad eh, no nos permite, obviamente, quizás lo que quiero y lo que puntualmente quiero dejar claro es cómo no Ujú. perder la autenticidad siendo femeninas en nuestro entorno que lidera, en nuestro entorno de ventas, en un entorno que quizás puede seguir siendo dominado por hombres. ¿Cómo no perder nuestra autenticidad, nuestra parte femenina de mujer, pese a que igualmente queremos liderar? Esa es la pregunta que te tengo. Okey, yo creo que tenemos que reconciliar el liderazgo con nuestra feminidad. Yo misma tengo que admitirlo, yo tengo mucha energía masculina. La energía femenina es de crear, la energía masculina es de hacer.
Yo soy una doer, soy mucho de hacer. Entonces, que es primero entender que esa energía femenina que todas tenemos dentro de nosotras, hay que enaltecerla, porque es que crear es tan importante como hacer. Nosotras creamos vida, o sea, ¿qué más grande que eso? Ahora, entender que mi feminidad es parte de mi autenticidad y que ella me puede llevar a liderar con una vulnerabilidad que es aceptada, Por supuesto. con una empatía que tiene un nivel más elevado que el sexo opuesto, porque los caballeros son lo máximo, pero quizás no son tan empáticos y tristemente por la sociedad en la que nos manejamos, para nosotras ser vulnerables es permitido, para un caballero es difícil. Entonces, al ser nosotras aventajadas en cuanto a tener la capacidad de ser vulnerables, tener la capacidad de ser delicadas, tener la capacidad de ser creativas. Yo creo que es empoderarnos de eso y saber que está ahí por algo y no pelearlo, no rechazarlo. Yo recuerdo que yo al principio en el mundo corporativo, cuando yo viajaba regional, yo no atendí nunca un solo cliente que fuese mujer. Todos mis clientes eran hombres y me doblaban la edad y dirigían corporativos que manejaban millones de dólares. Y yo era una muchachita que no llegaba a los 30 años. Entonces, ¿qué hacía Mirelis? Me llenaba de mi energía masculina, me recogía el cabello, me vestía muy sastre para Ujú. sentirme muy masculina, pero me estaba perdiendo. Y al final del camino, cuando realmente conectaba con mis clientes, era cuando me permitía ser yo misma, me permitía ser empática, me permitía preguntarle por la familia, me permitía ser yo, Claro. ser esa mujer que, como todas las mujeres, ay, ¿cómo Sensible, estás? ¿Cómo empática. está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está el perrito? ¿Qué hiciste hoy? Oye, ¿cómo te sientes? Sé que estabas enfermo. Tener esa empatía, tener esa humanidad, tener también humildad, todo eso viene en el paquete de la mujer. Entonces, echar mano de eso con orgullo, en vez de verlo como algo que nos hace débil, es algo que todas debiéramos hacer, Jennifer. Me encanta cómo lo proyectas con esa seguridad con la que lo dominas, porque por supuesto has pasado por esa experiencia. Hablando de eso, me gustaría que me compartas el error frecuente que comete una mujer, y te lo digo por experiencia propia, cuando, por ejemplo, la primera vez que yo cerré un negocio grande en un corporativo, un colectivo, Ujú, el que tomaba la decisión era el dueño de la empresa, un varón. ujú. ¿Qué tú creías que es el error común que comete una mujer en esta línea? Cuando ya tiene como que todo armado, todo listo, pero sabe que el que firma, toma la decisión es el hombre. ¿Cuál es el Bueno, error común? yo creo que uno de los errores comunes es sentirte insegura y no darte tu valor. Por Tengo supuesto. casualmente una mentoreada que la quiero muchísimo. Hoy en día, más que mi mentoreada, hoy en día es mi amiga y hasta mi socia. Hemos hecho esta cosa juntas. Y cuando yo la conocí, yo decía, Dios mío, esta mujer es brillante, qué potencial. Sin embargo, cada vez que iba a presentar una propuesta corporativa y era un caballero, ella se me trancaba. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué era? Que por la sociedad en la que fue criada, no entendía que al momento en que yo estoy frente a una persona y estoy presentando una venta, no hay géneros. Lo que hay es dos mentes que pueden unirse para crear algo brillante. Entonces, entender que la venta no es que tenga un género, sino que tiene un objetivo, tiene un alma, tiene un propósito, te va a hacer primero saber que no estás compitiendo con nadie por el hecho de que tú seas mujer. Y segundo, darte tu valor como ser humano, no solo como mujer, tu valor como ser humano, entender que tu inteligencia, tu capacidad y tu experiencia valen tanto como la persona que tú tienes enfrente. Así la persona te doble la edad, así la persona tenga un cargo muy elevado, así sea un caballero y tú una dama. El valor de ustedes como seres humanos es el mismo. Y tu capacidad es tu mayor activo, porque al final del camino, ese señor no tiene la experiencia que tú tienes. Quizás él sepa mucho de su rubro, de su mundo, Pero no de pero lo no del que tú tuyo, dominas. de lo que Exacto. tú dominas. Entonces, siéntete empoderada de lo que tú dominas y muestra tu valor, porque recordemos siempre que primero nos vendemos nosotras y después vendemos el producto, el servicio, la compañía, todo, pero primero eres tú. Si tú vas en un sentido en donde tú te restas valor, ¿en qué momento vas a proyectar la fuerza para que miren la empresa o miren el negocio que estás proponiendo? Lo primero es venderte a ti. Y para venderte a ti, tienes que creer en ti Y y tienes crearte y construirte en lo que quieras exacto, proyectar o de ti. sea,
tu primera venta es contigo. Después que tú te vendes a ti misma, entonces vas y te vendes al mundo y vendes lo que tú quieras, porque no te va a parar nadie. Me encanta, me gusta, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Y me gustaría que nos cuentes una historia en relación a algún día que tú estuviste cerrando un negocio grande, porque sé que eres ese tipo de liderazgo y de ventas, donde cierras negocios corporativos grandes. Cuéntame alguna historia, algo, alguna anécdota en esa línea. No sé si esta ya la conoces porque tú has tenido la oportunidad de estar conmigo, pero sí recuerdo en esa época en donde estaba yo tratando de sentirme un poquito más segura y de empoderarme de mí misma y de aceptar mi inexperiencia, porque quizás en ese rubro todavía me faltaba experiencia, y aceptar también cómo yo era, porque yo me veo muy estructurada y de hecho lo soy. Sin embargo, puedo salirme por la tangente con una pregunta y las personas quedan, ¿ah? Y yo me permití ser en esa venta en particular. Era Caribe, era un cliente que literalmente era mayor que mi papá, tenía más edad que mi padre. Un señor súper respetado, muy estructurado y era el tomador de decisión para 11 países. Entro a esa sala solita, no llegaba a los 30, poca experiencia en ese rubro en particular, pero toda la seguridad en mí misma. Le presento la super propuesta y cuando yo pienso que él va a firmar y me va a decir que sí, el señor me dice, thank you, but no. Y yo, ¿what? Quedé en shock porque yo decía, no, 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 yo acabo de darle la mejor propuesta que yo he hecho en mi vida, tiene todo el soporte y todo el apoyo de marketing, este señor, ¿por qué me va a decir que no? Le hice 1000 preguntas buscando, tú sabes, rebatir las objeciones, siguiendo mi librito, en ese momento era el librito de Brian Tracy, Ay, lo amo. y divino. Y al final el señor de nuevo, thank you, but no, y yo, ok, yo me levanté con mi laptop y mis panfletos y mis chécheres, y yo, bueno, me regreso para Panamá con las manos vacías. Cuando voy llegando a la puerta, yo es que no, tú eres tú y tú vas a aprender de esto. Hiciste la técnica del picaporte. Eh, Es de sí, o Brian sea, Tracy, me de Brian encanta. Tracy. Entonces yo así, yo me volteo y yo, Mister, yo tengo una pregunta. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Para aprender, diga. Dígame, ¿qué hice Claro. mal para aprender? Porque yo tengo que haber hecho algo mal. Usted es mi cliente, yo tengo el mejor producto, le di el mejor precio, usted va a tener ganancia, yo voy a tener ganancia, aquí todos somos felices. Yo hice algo mal para que usted no me compre. Y el señor quedó en shock y me dice, no, tú no has hecho nada mal, siéntate, niña. Me siento y le digo, pero claro que hice algo mal si usted no me compró. Dígame, así usted no me compre, dígame porque así en siguiente no me va a pasar el mismo error. Y me dice, no, lo que pasa es que yo tengo este KPI de delivery y tú no lo cumples. Y yo, espérese, eso era lo que faltaba. Se lo doy. ¿Usted lo quiere? Lo tiene. Me dice, ¿en serio? Sí, ¿lo puedes hacer de esa forma? Yo, claro que sí. Y en el momento yo, ¿y por qué él no me dijo? Y después me quedé yo, no, ¿por qué yo no pregunté? En ese momento, primero entendí que el ser yo misma, mi humildad de ir y regresar y decirle, oye, ¿en qué me equivoqué? En que fallé, En claro. qué fallé, me ayudó porque él, en vez de mantenerse en ese estatus de estructura, que él, la verdad es que tengo que admitir, los vendedores que lo habían entendido anteriormente, todos me metieron miedo antes de ir para allá. Yo decía, nadie me va a meter miedo, yo me voy a hacer mi propia idea del Señor cuando lo tenga enfrente. Y el Señor al final fue súper lindo y me dice, ¿en serio que puedes cumplirme con este KPI específico? Claro que puedo. Ah, bueno, perfecto, aquí está. Primer pedido, $2 millones. Yo iba con Oh, expectativa de wow. uno. Cuando salgo con mi pedido de mis $2 millones firmados, yo iba brincando, saltando y bailando. Y él me ve y dice, tú eres una niña. Yo no. Así como usted me ve, así va a ser toda la vida. Me dice, me agradas. Y a partir de ahí se construyó una relación muy bonita, un vínculo muy bonito. Y con él yo aprendí que nunca, jamás es que el cliente no te quiera comprar. Es que hay una duda que no se ha resuelto, hay una pregunta que no se ha resuelto, porque si de verdad es tu perfil de cliente y tú le estás ofreciendo lo que le tienes que ofrecer, lo que falta es algo por resolver. Entonces fui aprendiendo y él me enseñó muchísimo. Pero ese día yo confié en mí, en regresarme y decir, tú sabes una cosa, si metiste la pata, ya, pregúntale qué fue y arreglarla para la siguiente. A partir de ahí, o sea, ese fue un año en el que ese mercado fue de 6.5 millones que había hecho el año anterior a casi $23 millones ese mismo año. Y éramos él y yo sentaditos conversando, siendo vulnerable, siendo honesta, siendo auténtica, preguntándole cómo estaba el perrito, cómo se sentía, trayéndole regalitos de Panamá, porque él vive en Barbados, pero era británico, entonces al todo lo latino le llamaba la atención siendo yo misma, siendo muy femenina
y siendo humana. Me No, encanta. no tuve que ponerme una máscara para llegar a mi meta. Yo creo que con esto refuerzas la pregunta anterior, porque ya es un ejemplo claro de cuando ya te sucede ¿Sí? y cuando tienes la situación que te reta enfrente. Me gusta mucho. Y mira que yo te tenía que traer a este lugar porque definitivamente no solamente son los valores los que nos unen, sino adicionar los métodos de venta. Yo amo a Brian Tracy. Lo De hecho, máximo. todos los libros que tú ves aquí debajo de esta mesa, los que están aquí adentro, todos son, yo tengo toda la edición de Brian Tracy. Es que él es el varón de la técnica del picaporte, porque era ponos, o sea, de verdad, y de verdad que yo cuando veo sus videos, yo digo, este señor existía hace, o sea, estos métodos no son de ahora, No, eso son de no. toda la vida. Hay que inventar el agua caliente. Lo que hay es que disciplinadamente aplicarlo. Y claro está, yo siento que todo lo tienes que adaptar a ti. Por Como digo yo, folclorizarlo. O sea, haz lo Eso. tuyo, ponle tu sello, intégralo con tu instinto. Porque es que yo sí creo mucho que la venta es instinto. Y las mujeres tenemos ese don. Muy desarrollado. El Sí, instinto está ahí. totalmente. Entonces sigue tu instinto, compleméntalo con estrategia, con técnica, revísalo con números y te vas a dar cuenta que nadie te para. Claro que sí. Mira, me gustaría que compartas un poquito para esa persona que está empezando, que pueda llevarse esta información. ¿Qué haría Mireli si hoy día sería tu día número uno que vas a entrar en el mundo de las ventas, en el mundo del liderazgo, en el mundo de construir algo en el tema profesional y por supuesto que esto Ok, impacta la vida personal? 100%. ¿Qué harías tú si fuera tu primer día? Lo primero es creer en mí misma, pero ciegamente. No lo hice al principio y siento que eso me costó ventas. No creía lo suficiente en mí, creía muy poquito. Entonces, lo primero sería trabajar eso. Creo en mí, de cero. Lo segundo, me enfocaría mucho en venderme yo como la persona que le va a dar el servicio único y exclusivo a esa persona. Porque, ¿qué ocurre? Quizás tú manejas un producto que otras personas manejan. Quizás tú manejas un servicio que otras personas manejan, pero nadie es tú. Nadie puede ser tú, nadie se pone en tus zapatos. Entonces, venderme a mí y vender cómo yo hago las cosas por esa persona sería lo primero que yo haría para asegurar un vínculo. Porque es que las ventas tienen el lado romántico y tienen el lado lógico matemático. La transacción tiene que estar porque la pregunta es ¿vendiste o no vendiste? Y para vender tiene que haber transacción. Sin embargo, primero relación y luego transacción Me encanta. para poder que construyas a largo plazo, porque es que una venta de un tiro y ya, es que pereza. Claro, y me quedo con eso que dices de Ujú. tú eres único. Hace poco tuve un invitado, el doctor Fit, Ok. y él me hizo hacer así, me dice, para ver tu mano, y yo, ajá, me dice, mira, ¿quién más tiene tu huella? Yo, solamente yo. Y hace poco estuve en un evento también de Leadership y ellas hablaron de la identidad. Me encanta. Yo me quedé, o sea, obviamente es algo que todos los que estamos en el medio empresarial, liderazgo, ventas, sabemos que ser eh, auténtico, tener tu identidad muy clara es muy importante. Pero ya que te lo digan desde la definición de que Dios te dio una identidad, apropiate, descúbrete. Ser único en la línea de lo que me dices, lo comparto totalmente porque es ahí donde pones tu marca personal que hoy día está tan de moda. Así que, y no solamente como algo, como un cliché, bueno, marca personal, no, No. exactamente qué significa esto detrás de. Para mí, los talentos, Sí. para mí, cuáles son tus habilidades que puedes utilizar. En mi equipo fomento mucho que lleves la empatía, que lleves el descubrimiento de lo que quiere el cliente, pero que lo lleves desde lo que quiere el cliente, no desde lo que tú quieres. Eso es bien importante, ¿sabes? Porque siempre nos dijeron, ay, trata a los demás como quieren que te traten. No, cariño, trata a la persona como ella espera ser tratada y te vas a dar cuenta que ese cliente no se va a ir, no se va a ir con nadie, porque tú le estás dando lo que él o ella desea y se vende desde el deseo y para aplacar miedos. Esas son las dos formas de venta. O yo le aplaco un miedo al cliente o yo le concedo un deseo en su vida. Claro, y en la neurociencia eso está confirmado porque el cerebro tiene dos acciones que hacer, o ayudarte a bajar, a recuperar energía o complacerte con lo que necesitas. Por eso es que tú dices como que, ay, quiero como un heladito. Y lo primero que
ay, pero qué raro, está pasando el señor de los helados. No, yo creo que responde a complacerte y a que tu energía, pues, es un tema de sobrevivir, pero también yo creería que la neuroplasticidad forma parte también de todo esto. cien por ciento Yo sé que tú manejas mucho el tema de las Sí. neuroventas y demás. ¿Quieres contarme algo en esa expertise tuya? Claro que sí. Bueno, le compartiría a todas las personas que nos están escuchando, a tu equipo también, que el cerebro es una maquinita. Él al final del camino va a trabajar de una forma específica. ¿Quién corre esa maquinita? El software llamado mente. Asegúrate de nutrir tu mente de tal forma que tu inconsciente, que es el que vive tomando el 95% de las decisiones diarias, entienda lo que tu consciente quiere. Porque muchas veces no obtenemos los resultados que deseamos porque mi consciente está muy claro, pero mi inconsciente está nutrido por años de creencias limitantes, por entornos negativos y por el no puedo, no soy capaz. Entonces, entender que eso no es un tema de mentalidad solamente, sino que hay química cerebral y que entendamos que cuando el cliente te dice que no, te estresas y te incomodas, porque es que es el mismo químico de cortisol que se libera si te ponen una pistola en la cabeza. Pero asimismo yo puedo entender, ok, perfecto, se liberó cortisol, pero de esa misma forma, yo sé que yo lo puedo contrarrestar con dopamina, recordando un momento agradable con la persona que yo más quiera. Entonces, entender que tu cerebro es algo que tú puedes utilizar a tu favor, que es una maquinita que literalmente la puedes hackear para que trabaje para ti, hace una diferencia inmensa en tus Claro resultados. que sí. Hace poco aprendí que para que tú puedas eliminar un pensamiento negativo, tienes que tener 3 pensamientos positivos. Imagínate lo fuerte que es el tema negativo. Sí, Sí, porque es que al final el cerebro en su parte reptiliana, la parte del instinto, el que no piensa y no siente, sino que solamente nos mantiene activos, el que hace que el corazón bombe sangre, el que hace que los pulmones se llenen de aire, ese cerebro no es racional, tampoco es emotivo, él solamente está constantemente tratando de mantenerte viva. Entonces, si se activa una alerta, como el cortisol arriba, porque el cliente me dijo que no, él queda como que hay amenaza de muerte. Tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, claro está, para poder que ese estímulo que es tan fuerte baje, se necesita mucha dopamina, mucha endorfina y para poder crear eso, se necesita como un cóctel de pensamientos positivos, porque el estado de alerta es muy fuerte. claro, por supuesto. Y también que vas grabando esos neuroconectores, nueva información. Muchas Exacto. personas tienen la técnica para vender, tienen la técnica en cualquier área de negocio en la que se destacan. Sin embargo, creo que no conocen cómo está reprogramado su cerebro. Sí. Y al no saber cómo está reprogramado su cerebro, aunque tenga mucha técnica y mucha expertise, creería yo que al no saber cómo está reprogramado su cerebro no ataca el problema. Es correcto, no te vas a la raíz, sino que estás con puros paliativos. Sí, Y dices: "Pero, ¿por qué si hago? No, pues no tengo el resultado". Simple y sencillamente porque es que tu inconsciente está trabajando para sabotearte, sí, y porque cree que te está protegiendo. por supuesto. Y eso me pasa mucho con las asesoras cuando nos reunimos aquí o en la oficina y lo que hacemos es que, bueno, vamos a hacer un entrenamiento de ventas. Y yo empiezo a hablar un poco más de esto. Me dice, pero no era de ventas. Yo, es que exactamente esto es lo que reprograma porque la venta es un resultado, Sí, no es el objetivo, es ¿sí? correcto. Ganar dinero, la comisión, tener, o sea, la cuenta llena de dinero, eso es un resultado del bien que haces, de cuánto ayudas a tu cliente, de cuánto lo entiendes, de cada momento que te sentaste a prepararte antes de esa reunión, hasta las 11 de la noche o a la hora que estuviste, o el precio que pagaste. Eso, esa parte auténtica de ti como asesor es lo que realmente va a hacer que el resultado sea una venta. Entonces, cuando empiezo a hablar de tema de reprogramación, de tus hábitos, de esto, dicen, ah, ok, entonces esto tiene que ver con la venta. Yo, sí, tiene 100%. 100% que ver, el bienestar, cómo te sientes, cuántas horas duermes, cuánto tiempo te preparaste para esto, para aquello, para lo otro. Eso es, toda esa preparación es lo que realmente va a llevar a que haya un resultado de venta. Es correcto. Me gusta muchísimo, sé que tú lo dominas, así que me encantaría que de tu parte puedas decirle a las personas y sobre todo a esas mujeres que están empezando qué capacidad o cómo ellos pueden creer en sus capacidades. Okey. Mira, realmente es bien importante que mires atrás. ¿Qué ocurre? El cerebro necesita pruebas. Tu cerebro, sí, ese necesita pruebas y evidencia de que tú puedes lograr algo. Yo quiero que tú mires atrás
y tú busques una situación en donde tú hayas tenido un objetivo y tú hayas ido por ese objetivo y lo hayas logrado. Muéstrate a ti misma que tú fuiste capaz de lograr algo y tú te vas a dar cuenta que tú puedes lograr lo que tú quieras porque el potencial es ilimitado. No tienes un techo, no existe, te lo pones tú, pero tienes que mostrarle evidencias a tu cerebro de que tú eres capaz de hacerlo. ¿Y cómo lo haces? Busca en tu pasado algo que te hayas propuesto y que hayas logrado. Quizás en ese momento lo viste como algo súper fuerte y ahora que lo lograste es como que, ay, mira, no era tan complicado. Bueno, así mismito es con todo lo que te propongas. Me encanta y me gusta que esto quede grabado. ¿Por qué? Porque las asesoras muchas veces me preguntan, Jennifer, ¿pero qué hago? ¿En qué etapa de mi negocio me encuentro? ¿Qué es lo que sigue? Y yo menciono exactamente una palabra que tú acabas de decir, logros. Sí. Eso parece como un tema de ego, pero no. Cuando el cerebro entiende que lo logró, es como un bebé. Luego empieza a gatear y tú le aplaudes, y ya sabe gatear, luego ya camina y tú, ay, el cerebro dice, oye, ven acá, es bueno, o sea, si ya lo hice una vez, si ya gateo, si ya camino, entonces voy a ir en la línea de que me felicitan. Y esa dopamina, no sé que tú eres más experta en la hormona, ¿qué es lo que se genera allí que causa Ok. que el cerebro vibre Cuando hay, por logros? cuando hay esa gratificación, hay dopamina, hay endorfina, hay serotonina, eso es un cóctel. Y también se libera oxitocina, que es literalmente la hormona slash neurotransmisor del amor. Entonces, todos esos cócteles que hacen sentir al cuerpo agradable, ellos hacen que los miedos bajen, que se active algo que se llama el sistema parasimpático, que es tu estado de calma. Y créeme que en estado de calma tú puedes lograr mucho más, porque en estado de calma tú eres capaz de ver las opciones y no solo de ver los problemas. Si tú estás alterada, si tú estás estresada, se activa el sistema simpático, que de simpático no tiene nada, es bien antipático. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces está el cortisol arriba y estás acelerada, es a lo que le llaman estar estresada. Cuando estás estresada se nula la mente, no ves opciones, ves problemas, no ves situaciones, ves cosas que han. Entonces, desde el miedo y desde el estado alerta no se obtienen buenos resultados. Entonces, necesitamos buscar intencionalmente generar esa dopamina, esa endorfina. Y hay veces cosas sencillitas. Si tienes mascota, soba a tu mascota. Eso libera oxitocina. Tienes un familiar cerca, lo quieres mucho, dale un abrazo. Ahí tienes dopamina y tienes endorfina. Estás sola, no hay nadie alrededor. Bueno, baila. Pon música y baila. 5 minutos de baile es endorfina. Esos son tips para hackear el cerebro y que entres en un estado positivo, porque es que créeme, todas hemos pasado por estrés y nadie en estado de estrés realmente es productivo. Y toma buenas decisiones tampoco, y menos para su propio negocio. Para nada. Estoy totalmente de acuerdo. Y muchas veces estamos haciendo la planificación de metas del mes y lo estamos haciendo, en mi caso, desde esa proyección clara de qué es lo que puedo hacer emocionalmente que me mantenga en bienestar de mi negocio para que eso sea lo que sostenga llegar al domingo, al viernes, Así es. sintiéndome feliz con lo que hago. Y muchas personas dicen, no, pero es que yo hago la meta en base a lo que tú me pidas. Dime 8, dime 10, dime 14, dime 20. No, 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 no. El número se define después, Sí. después de cuando tú te estabilices emocionalmente. Y una de las cosas que vivimos las mujeres en el tema de los negocios, y sobre todo cuando tenemos hijos, es la culpa. Ay, Esta yo creería que sería la última pregunta que yo te haría. Bueno, tengo una más aparte de esa, pero voy a hacerte esa pregunta primero. ¿Cómo manejas el tema de la culpa y cómo le dices a cualquiera gerente de negocio, una CEO, cómo lo manejas para que, digo, yo lo aprendí a hacerlo, ya hoy día cero culpa, yo estoy en este momento, hoy probablemente a la hora que terminemos, yo no le di la cena a mi hija, ¿verdad? Se la está dando su papá y yo no siento culpa, pero yo pasé por la culpa. Yo creo que Muchas todas veces pasé por la culpa y yo dije, hemos pasado por Dios, ahí. o sea, no, hoy no busqué a mi hija a la escuela, hoy tengo esta reunión de negocio a las 8 de la noche y no soy yo la que acuesta a mi hija, ¿cómo puede pasarme esto? Es una culpa. Cuéntame un poco de eso. Ok, yo creo que el antídoto contra la culpa es estar presente. Cuando estás en un espacio, está presente con todos tus sentidos en ese espacio. Mira, yo era la loca de buscar el balance. Para mí todo era, hay que buscar, tiene que haber un balance, tiene que haber un balance, tiene que haber un balance.
Llego donde este mentor que es Paul Martinelli. Paul Martinelli es el creador del John Maxwell Team. Él fue el que le vendió a John Maxwell la idea de hacer el John Maxwell Team. Es la única persona billonaria con la que yo me he sentado a conversar. Y me dice Paul, ¿qué balance si eso no existe? Y yo, ¿cómo que no existe? Dice, no, cariño, existe algo que se llama armonía. El balance realmente no existe a menos que tú seas un ser inerte, que te ponen en una pesa, de este lado pesa igualito y de este lado pesa igualito. Si tú te mueves por la vida, tú puedes vivir en armonía, pero no en balance. Entonces, el día que yo descubrí que el balance no existía, que entendí que existía la armonía, se me quitó la culpa, porque yo empecé a estar más presente en cada momento que estaba. Y cuando yo estoy con mi hija, el resto del mundo se puede estar cayendo, se puede caer una propuesta y yo estoy con mi hija. Pero cuando yo estoy en modo trabajo, cuando yo estoy en modo propuesta, cuando yo estoy en modo cliente, cuando yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, yo sé que mi hija va a estar bien, simple y sencillamente, porque es que yo voy a regresar a ella. Y como yo regrese a ella como mamá feliz, realizada, eso es lo que yo le voy a mostrar y eso es lo que ella va a aprender. Genera armonía. Y genera armonía, porque es que armonía no es que sea perfecto, armonía es que te haga feliz. Me encanta. Ay, me encanta. Esta es yo creo que mi parte favorita de todo lo que hemos hablado. Me encanta. La última pregunta, Mirelis. Coméntame algún momento de tu vida donde te retó, donde te sentiste desafiada a continuar con este proyecto de vida que tienes. ¿Cuál fue el método, el mecanismo, el sistema que te ayudó a salir de, por ejemplo, temas o terminologías que creo yo que conocemos nosotras, las líderes? Síndrome del impostor. Este es uno, ¿no? De los villanos. Uno de los Uno de los tantos, pero uno de los villanos. ¿Qué método? Y sí, porque esto lo viven mucho los asesores, las personas que se involucran en el tema de las ventas. Esto sabemos que es un tema que siempre se vive. Oye, yo puedo, sí sé que sé la técnica, sé que tengo el método, pero de la nada un día amanezco con el síndrome del impostor agarrado. Entonces, y sé que lo viviste, ¿cómo tú hiciste? ¿Qué método utilizaste para salir de Mira, ahí y aquí vencerlo? quisiera decir una metodología muy sofisticada, quisiera contarte algo wow, pero voy a usar solo una palabra que tiene dos letras. Fe. Mira, Fe es certeza de lo que no se ve. Si tú tienes fe, así sea del tamaño de un granito de mostaza, tú vas a poder mover una montaña. Cuando todo se vea en contra, cuando tú sientas que no das más, cuando amanezcas con ese síndrome del impostor alborotado, cuando a la culpa le dé por regresar, cuando todos los clientes digan que no, cuando las cuentas no se puedan pagar, porque sé que hemos pasado por ahí, simple y sencillamente fe. Ten la certeza de que algo más grande que tú, en mi caso alguien, yo le llamo Dios, más grande que yo, me sostiene y no me va a dejar caer porque si yo hago mi parte, Él hace su parte. y él siempre tiene un plan mejor que el tuyo para ti. Así es, nosotros pensando en una avioneta y Él dándonos un jumbo. O sea, de verdad, Dios siempre tiene un plan, siempre tiene un para qué, siempre tiene un por qué. La vida no te pasa, la vida pasa para ti. Entonces somos Y hechos. creértelo Sí, hace la exacto. diferencia. Tomar acción, porque también es una parte. Exacto. Yo siempre le digo a mi equipo, oye, vamos a hacer lo que nos toca hacer, ¿sí? Pero dejemos a Dios lo que nosotros no podemos controlar, porque en el mundo de los negocios van a pasar cosas que tú no puedes No, controlar. y que yo creo que el control es realmente una ilusión. Al final del camino uno no controla nada. Yo ni siquiera controlo que voy a estar vivo el siguiente segundo. Eso depende de Dios. Entonces es entender que yo suelto el control y lo que hago es hacer mi parte. Mi parte no la va a hacer nadie por mí. Si yo no me levanto y yo no hago mis llamadas, si yo no me levanto y no mando mis correos, si yo no me levanto y no creo en mí, nadie lo va a hacer por mí. Pero si yo hago mi parte, yo tengo que tener certeza y fe que el que está ahí arriba me va a dar la otra parte, lo que hace falta, porque es que es eso, es fe, certeza de lo que no se ve. Me encanta. Yo hace poco tuve una experiencia con una asesora que contaba cuando yo atendí a otra asesora y le dije, Ujú. sabes que yo bendecía al terminar la asesoría, le decía que Dios bendiga la obra de tus manos, y le tocaba las manos y ella me miraba así como aterrada y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice que no, porque eso me compromete que ahora tengo que hacer, o sea que si yo no hago no me va a bendecir. Ay, yo, bueno, mi amor, eso es un acuerdo entre ambas partes. Dios te quiere accionando Claro y que por supuesto Él va a bendecir la obra de tus manos. Así que gracias, Mireli, por estar aquí. Me encanta todo lo que has compartido. Se nota que eres una experta en el área y
espero que no se pierdan este episodio porque la verdad está muy nutritivo, ¿sí? Me encanta que todos los que están aquí me preguntan siempre, oye, ¿y cuál es el siguiente episodio? Oye, ¿y cuál es el siguiente episodio? No es la primera vez que lo hacen y yo sé que ahora tu comunidad también esto va creo yo que a conocer un mix de lo que, porque tú eres cariño, tú eres un cóctel, o sea, ventas, liderazgo, o sea, de todo, de todo. Así que muy complacida y honrada en que hayas venido a compartir conmigo este espacio. Me despido de todos y espero que no se lo pierdan.